Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Nuevamente el día de hoy hablamos sobre la planilla de contribución sobre ingresos que tenemos que entregar a más tardar el 15 de abril, tanto la local como la federal. Nos acompaña la CPA Michelle de la Cruz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente al Canal 13, el canal de la familia. Michelle, hay una diferencia entre los empleados que normalmente trabajamos asalariados y los que trabajan por cuenta propia. ¿Podrías explicarme un poco la diferencia entre el que trabaja por cuenta propia y el asalariado, el que recibe normalmente un cheque cada 15 días o cada 2 semanas? Sí, mira, el asalariado trabaja, ¿verdad? Y recibe una W2 y está sujeto a una retención de seguro social, tanto la mitad por el patrono y la otra mitad la aporta el empleado. El que trabaja por cuenta propia, pues es una persona que es un contratista, trabaja en su tiempo, ¿verdad? Él mismo pone su horario y puede que tenga diferentes personas para los cuales él trabaja y por lo tanto a veces puede recibir una 480.6 SP de servicios profesionales, o si tiene varias personas que le rinde servicios, a lo mejor no recibe un documento. Bien importante, sí tiene que reportar todo el ingreso ganado en la planilla y lo recibe, ¿verdad? Recibe todo su ingreso y lo reporta en el anejo M, el anejo M de servicios profesionales. Quiere decir que esta persona que trabaja por cuenta propia normalmente es como su patrono que brinda un servicio y se le paga por ese servicio. Eso es correcto, es su propio patrono, pone su propio horario y entonces decide, ¿verdad? El horario que trabaja y las horas que trabaja y con quién trabaja. Y hay distintas profesiones que utilizan este mecanismo. Es correcto, hay profesiones, por ejemplo, nosotros los contadores públicos autorizados trabajamos de esa forma, hay ingenieros, hay médicos que trabajan también por cuenta propia, porque hay médicos, ¿verdad?, que tienen contrato en hospitales y también hay médicos que tienen sus oficinas propias y dentro de su oficina propia ellos trabajan, ¿verdad?, como contratistas independientes para los diferentes planes médicos. Una gran diferencia entonces entre la persona que es asalariado y una persona que es cuenta propista o que trabaja por cuenta propia es que en ese cheque que le entrega el patrono, en el asalariado hay unas deducciones. Esas deducciones están Seguro Social, Medicare y Hacienda. En una persona que trabaja por cuenta propia no hay estas deducciones. No hay esas deducciones, pero sí el código, ¿verdad?, del Departamento de Hacienda exige que se le haga una retención después de que a ese empleado, o no es un empleado, a ese contratista, se le paga más de $500 en el año contributivo, se le retiene entonces un 10%, o si tiene algún relevo de Hacienda, se le puede retener parcialmente un 6%. Pero hay patronos que no retienen nada y al final entregan la 480 y es responsabilidad de ese cuenta propista pagarle Hacienda. Es correcto, y es algo, ¿verdad?, que el cuentapropista debe tomar nota y dejarle saber a la persona que le está pagando que por favor le haga las retenciones, ¿verdad?, de acuerdo al relevo, si tiene relevo o no si tiene relevo, porque entonces si no se va a ver en abril 15, pues en un aprieto bastante grande porque tiene que entonces pagar la totalidad de la planilla, no le hicieron ningún tipo de retención. Claro, y el problema también para estas personas que son por cuenta propia es que tienen que pagar el seguro social, la parte del patrón y la parte de como empleado, ¿cierto? Sí, esa es la planilla federal. Entonces la planilla federal tiene que llenar la forma 1040 SS en español. Está disponible, ¿verdad?, en todos los lugares que se pueden conseguir las planillas. Y lo importante es que tienen que pagar el 7.65% del patrono y el 7.65% del empleado, es un 15.3% del ingreso neto. Claro, entonces si no te hicieron una retención de Hacienda del 10% o del 6%, entonces tienes que pagar lo de Hacienda más entonces pagar, y es la misma fecha, es el 15 de abril. Claro, estamos hablando que sería un 15% más un 10%, estamos hablando de un 25% que se va solamente en contribuciones. Si y está, en Medicare y Seguro Social. Y Seguro Social. Y eso es si estás en el 10%, porque puede que en la tabla de Hacienda no estés en el 10%, puede que en la tabla de Hacienda estés en el 25%, estés en el 33%, entonces súmale eso. Es difícil. También ahora es importante también en la planilla federal, usted se puede acoger a los beneficios de pagar estimada, ¿verdad? Y puede ir pagando poco a poco ese seguro social. Claro, pero el estimado es antes de que llegue la planilla, no es ahora y voy a estimar lo que se supone que pagar ahora en el 15 para el próximo año.
Bueno, es previamente. es previamente. Lo que vas a hacer es, por ejemplo, ahora que estamos en el 2025, pues entonces tú vas a empezar a prepagar lo que vas a pagar en el 2026. Pero vas a tomar en consideración los ingresos, ¿verdad? Y los gastos o la contribución que tienes que pagar en el 2025 es lo que estimas, lo divides en 4 plazos y lo vas pagando de poquito en poquito. Bueno, duele menos. Quiere decir que esta persona que trabaja por cuenta propia tiene que llenar la planilla estatal y tiene que llenar la planilla federal, pero también, de cierta manera, tiene que llenar la patente municipal y el CRIM también. Tiene que llenar todo eso, tiene que pagar todo lo que le corresponde. Si tiene propiedad mueble, le corresponde la planilla del CRIM muebles. Obviamente tiene negocio, por lo tanto tiene que pagar la patente en el municipio en el cual usted tiene negocio. Tiene que ir al municipio y abrir su patente. Esto quiere decir que estas personas pues tienen que pagar mucho, por ende es posible que aunque tengan un volumen de facturación alto, pero cuando se reduce todo esto pues tampoco queda tanto. Bueno, lo que pasa es que también los cuentapropistas podemos coger, y me incluyo, ¿verdad? Pues yo soy cuentapropista, podemos coger ciertos gastos atribuibles que están en la planilla, como por ejemplo, pues tenemos los gastos usuales que nosotros siempre cogemos, por ejemplo, el gasto del celular, el gasto del internet. Esos son gastos que nosotros usamos siempre y cuando los usemos para nuestro negocio. Millaje de auto. El millaje del auto, el auto también se incluye, volvemos otra vez, el mantenimiento. Ahora, bien importante, hay una diferencia. En Puerto Rico se le calcula el millaje del auto es en base a 60 centavos por milla. A nivel federal tenemos la diferencia, son 67 centavos por milla. Así que ahí podemos hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Igual que hay algunos gastos en la planilla federal que son más altos que en la planilla estatal. Quiere decir que en la planilla estatal hay unas deducciones que podrían aumentar en la planilla federal, que es la que le corresponde entonces pagar el Seguro Social y el Medicare, porque nosotros los puertorriqueños no pagamos contribuciones federales. Es correcto. Por ejemplo, una de las diferencias más grandes es el gasto de comida. El gasto de comida en Puerto Rico se le puede coger un 25% del gasto de las comidas, sin embargo, a nivel federal es un 50%. El gasto de viajes, siempre y cuando el viaje esté relacionado a su negocio, el viaje en Puerto Rico es un 50%, pero en la federal está completamente deducible y así usted puede ir cogiendo la ventaja de todos esos otros gastos que tienen una diferencia. Pero también si empezamos a deducir mucho los gastos en la planilla federal que corresponde al Seguro Social, pues si pagamos poquito, cuando seamos viejitos, pues vamos a recibir poquito. Eso es algo que yo siempre le he explicado, ¿verdad?, a mis clientes y siempre se los he dicho. Ustedes tienen que pensar que el Seguro Social es algo para ustedes, para nosotros mismos. Y por lo menos pues tenemos que estar conscientes de que la cantidad de seguro social que se pague, tenemos que pensar en que cuando, como muy bien dijiste, cuando seamos viejitos, pues entonces nos va a tocar menos cantidad. No es que, ¿verdad?, estemos pagando de más, pero por lo menos ajustar un poco los gastos para hacer un poco más justo. Entonces, por ejemplo, si hacemos este tipo de deducciones, ¿hay algún tipo de documento que tenemos que presentar? Por ejemplo, recibo, alguna certificación del mecánico que damos mantenimiento. ¿Es necesario esa documentación? Pues mira, esa documentación es necesaria, obviamente que ustedes la guarden, ¿verdad? Los cuentapropistas la van a guardar y a veces algunos CPA se la piden para documentar, pero no es necesaria enviarla ni al IRS, ni es necesaria enviarla al Departamento de Hacienda. Siempre yo pido, ¿verdad?, que la guarden por lo menos por 6 años para que en el caso de que venga el Departamento de Hacienda o el IRS a preguntar por los gastos, pues que usted tenga las evidencias guardadas. Claro, que hagan una auditoría y usted caiga en la auditoría y tenga que presentar los documentos. Correcto. Entonces, estas personas que trabajan por cuenta propia tienen derecho al crédito por trabajo que hemos planteado en Puerto Rico, que hay un tope de un salario y que puede recibir desde 1.700 hasta 7.000 dólares. Sí, el crédito por trabajo usted cualifica porque el anejo M, ¿verdad?, cualifica para hacer crédito por trabajo. Obviamente, como muy bien indicaste, eso es una tabla y tiene que tomar en consideración todos los demás cálculos que corresponden a la tabla. Entonces, si hay preguntas sobre este tema que pueden surgir, porque estamos hablando no solo de deducciones a nivel de la planilla estatal, sino de deducciones a nivel federal, que hay un cambio en el porcentaje que se va a utilizar en algunos gastos.
¿dónde podrían conseguir mayor información? Pues miren, el Colegio de CPA estamos dispuestos a ayudarle, así que colegiocpa.com contribuyente que ya está disponible para todos ustedes que lo puedan buscar y lo puedan leer. Y también el Colegio de CPA tiene los martes a través de las plataformas de redes sociales una discusión entre colegas de CPA para que de cierta manera ahí se hablan distintos temas y parece muy bueno y pueden hacer comentarios también las personas y hacer preguntas que se van poco a poco discutiendo en los programas venideros. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer conversar con usted durante el día de hoy y que esperamos que nuestros amigos televidentes que trabajan por cuenta propia sepan que hay que ser responsable en estos numeritos como se van a presentar para que cuando usted le corresponda llegar a una edad de jubilación, pues no haya sido colocado tantos deducibles que haya pagado poquito, entonces después el chequecito va a ser bien bajito. Amigos, continuamos con más de Noticias 13 luego de la pausa.